Buenas noches a todos. Damos un agradecimiento por participar en el segundo webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy contamos con otros panelistas expertos que hacen parte del Comité de Expertos de COVID-19 de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quienes les agradezco de una vez por participar y por sus opiniones que nos van a dar tan importantes frente a diferentes preguntas que nos han hecho en el transcurso de la semana. Tendremos con nosotros a la doctora Claudia Beltrán, al doctor Wilfrido Coronel, al doctor Iván Felipe Gutiérrez y al doctor José Alejandro Mojica del Ministerio de Salud. Ahorita los voy a presentar. Con ustedes hago la introducción del doctor Wilfrido Coronel, quien es infectólogo pediatra, PhD de Medicina Tropical, docente de la Universidad de Cartagena. Trabaja como infectólogo pediatra en el Hospital Gestión Salud y actualmente es asesor de la Alcaldía de Cartagena. Doctor Wilfrido, buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. Es un abrazo desde la distancia porque ahorita este COVID nos tiene un poco cohibidos. No podemos igualmente darnos abrazos físicamente, pero les mando un gran abrazo desde la distancia. Y un mensaje un poco más alentador en el cual pues tenemos que trabajar todos en equipo y realmente tener mucha solidaridad para poder salir de esta situación. Se me fue mi pantalla. Pues voy a dar unas pautas sobre COVID-19 y posteriormente empezamos la parte de preguntas. Todos conocemos a qué pertenecen estos virus. Es del orden Nidovirales, subfamilia Coronavirinae. Es un virus de RNA de 80 a 120 nanómetros. No es un virus pequeño, es un virus grande. Pero para de una vez empezar, que ustedes tengan unos conceptos claros. A pesar de que es un virus grande, no quiere decir que por el hecho de que sea un virus grande no puede pasar por algunas partes. Por ejemplo, porque a veces escuchamos de que es que esta mascarilla no cubre, que esta otra mascarilla sí cubre. Acuérdense que los virus no vuelan. Hasta el momento no se ha demostrado que vuelen, sino que utilizan partículas para poder así llegar a unos lugares. Entonces, dependiendo de ese tipo de partícula, del tamaño de la partícula, así es que pueden haber diferentes formas de transmisión. Y es lo que uno conoce como transmisión en gotas o por transmisión en aerosoles. Pero es por el tipo de partícula que utiliza para desplazarse, ¿de acuerdo? No porque el virus es pequeño, es grande. Entonces, si utiliza partículas mayores de 5 micras, vamos a tener igualmente transmisión por gotas, ¿de acuerdo? Y si utiliza partículas menores de 5 micras, puede haber transmisión por aerosoles y eso lo vamos a hablar posteriormente. No son virus nuevos, ¿de acuerdo? Son virus descubiertos en los años 30. Prácticamente eran infecciones en animales y ahorita vemos que hay salto al humano. Esta diapositiva se las quiero mostrar para que tengan en cuenta algo. En la epidemia del SARS en el 2002, ustedes ven que, por ejemplo, a los 3-4 meses, como muestro aquí en febrero del 2003, ya había más de 300 casos. Pero lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que 1/3 de estos casos era del personal de la salud. Eso no lo estábamos viendo inicialmente, pero es para que ustedes vean que el principal frente de batalla somos nosotros, el personal médico, y de los que más en estos momentos se está infectando. Pero igual lo venimos viendo desde epidemias anteriores, pero 1/3% de los casos era del personal médico. Miren, a diferencia de este nuevo virus, el virus del SARS, iniciales del 2002, un 12 a 25% de los pacientes eran igualmente asintomáticos, pero no tenían una capacidad de replicación y de diseminación más temprana como la tiene este virus. Este virus, además de que se puede diseminar en una forma asintomática, y ahorita vamos a ver en personas asintomáticas, tiene igualmente una replicación mucho mayor y una diseminación mayor que el SARS previo. Y eso hace que este virus nuevo sea de una dispersión incontrolada.
Nuevamente la misma gráfica, pero para mostrarle dos cosas. Uno es que la mayoría del personal de salud en las epidemias previas del SARS y del MERS, aproximadamente, si no cumplían con las medidas de aislamiento o no cumplían con los elementos de protección personal, el 45, el 43.5 al 100% del personal de la salud se infectaba. Eso quiere decir que nosotros, para poder atender este tipo de pacientes, debemos de tener todo el equipo de protección personal y mantener todas las medidas de aislamiento, o si no, nos vamos a infectar casi todos. Y lo otro, a diferencia de ese virus, por ejemplo, de que lo anterior eran de un poco más de transmisión igualmente familiar. Miren la diferencia entre transmisión familiar y transmisión intrahospitalaria. La parte de transmisión familiar es más o menos de un 13 a un 39% dependiendo de los virus anteriores. Pero miren cuánto es la transmisión intrahospitalaria. Por eso es supremamente importante que uno a nivel intrahospitalario mantenga las medidas adecuadas. Porque nuevamente lo digo, si no tenemos todos los equipos de protección personal, si no tenemos un área adecuada, no mantenemos todas las medidas de aislamiento, nos vamos a infectar entre el 43 al 100% de los médicos. Estos virus que están aquí arriba, que también hacen parte de los coronavirus humanos, eran los 4 virus previos que se conocían que habían traspasado al humano. Entre más o menos un 10 a un 30% produce un resfriado común. Y esto lo venimos detectando en Colombia, así como en muchos países. Sin embargo, a partir de estas 3 últimas décadas, del 2002, ustedes ven que estos 3 virus, incluyendo el SARS-CoV-2, han producido un problema a nivel de la humanidad. Acuérdense, el 2002 el SARS, en el 2012 el MERS y ahorita tenemos el SARS-CoV-2. Otra cosa importante que tenemos que saber de este virus es que este virus es un virus envuelto, no es un virus desnudo. Los virus desnudos, como por ejemplo el virus del ébola, de los adenovirus o el virus de la rabia, son virus desnudos. Este es un virus envuelto. Y ser un virus envuelto lo pone fácilmente a que lo podamos eliminar, porque él necesita de su capa bilipídica que lo cubre, y en su capa bilipídica que lo cubre es donde tiene una proteína que es la que necesita para unirse a la célula. Si nosotros quitamos esa capa bilipídica, este virus no puede entrar. ¿Y cómo quitamos la capa bilipídica? Con los desinfectantes y los antisépticos que normalmente estamos usando. Alcohol al 70%, de acuerdo, alcohol isopropílico, o igualmente hipoclorito de sodio, o igualmente cloro orgánico. Pero es por eso, fácilmente, lavando las manos igualmente, eso lo que hace es quitarle la capa al virus y eso hace que este virus no infecte. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que aprender es eso, que es un virus envuelto y no es un virus desnudo. Ser un virus envuelto, y perdonen que me vuelva, hace que tenga unas características, y es que no tolere tanto las temperaturas altas, pero no es que no tolere 30 de temperatura o 40 de temperatura, sino que no tolera 50, 55 grados de temperatura, o sea que fácilmente también puede replicarse en nuestro medio, no como lo que hemos visto a veces en las redes sociales. Y lo otro es que también tiene una particularidad por ser un virus envuelto, es que tiene un problema para replicarse a nivel del tracto gastrointestinal, pero igualmente se ha demostrado por RT-PCR, igualmente detección del virus en materia fecal, no así un solo estudio que ha mostrado cultivo, pero realmente no se ha definido que sea una ruta de transmisión hasta ahora. Esos son los 3 virus y se los pongo aquí. El primero es el SARS, el primero es el SARS en el 2002, que produjo más o menos 8.000 casos confirmados, más de 700 muertes en más de 32 países y con una tasa de mortalidad del 9.6%. Quiero que miren ese cuadrito aquí a la derecha que se dice RO, que es el índice de reproducción básica, ¿de acuerdo? Es la capacidad que tiene de diseminarse. Este SARS inicial es de 1.8 a 2.5. Y miren el MERS, y ahorita les voy a explicar para qué es importante este RO desde el punto de vista de salud pública. El MERS, que apareció en el 2012, miren que más de 2.500 casos,
en más de 27 países con una mortalidad un poco mayor, de 35.5%. Y miren el índice de RO o de reproducción básica de 0.3 a 1.3, ¿de acuerdo? Y el SARS-CoV-2, que es el de ahora, estos son cifras hasta el 29 de marzo, no hasta ahora, 1 de abril. Miren, de más de 600.000 casos, más de 200 países, más de casi 30.000 muertos. Y aquí pongo al lado varios porcentajes de mortalidad dependiendo del país. Pero miren que el índice de error es de 2.5 a 3.5 por 3.5. ¿Para qué me sirve a mí el índice de error? Es que si un índice de error es menor del 1.5, quiere decir que yo tengo que confinar o tener muy estrictamente seguido o confinado o estrictamente así como identificado mis contactos, más o menos entre el 40%. Pero si mi índice es mayor del 3.5, necesito confinar o seguir estrictamente de acuerdo a los contactos en un 80 o un 90%. Entonces, si eso no se hace, es por eso que igualmente la diseminación puede seguir y es uno de los problemas de este nuevo virus. Algo importante con este virus es esas proteínas y esto que está aquí al ladito, que ustedes ven esto rojo, este es el genoma de este virus. Quiero decir 3 palabras con esto. Esto ustedes que ven aquí como anaranjados son marcos de lectura abierta. Los marcos de lectura abierta le sirven a este virus. Este virus puede tener hasta 7, 8, casi 9 marcos de lectura abierta, a diferencia, por ejemplo, del virus del dengue, que tiene un solo marco de lectura abierta. Estos marcos de lectura abierta es como si usted tuviera más de 300 terabytes de espacio en el cual usted puede meter cualquier tipo de información y mezclar cualquier tipo de información. Y puede ser información buena o mala o lo que quiera. Y a partir de ahí empezar a mutar fácilmente. Entonces, este virus tiene una capacidad de igualmente de mutar casi 100.000 veces al año. O sea, es una capacidad impresionante. Pero lo otro importante de este virus es la forma como entra a la célula y utiliza varios receptores. Dentro de estos receptores tenemos el del ácido ciálico, el de la heparina, el DC-Symes. Acuérdense que el DC-Symes lo utiliza el Zika, el dengue, el chikungunya y el VIH también. Y el receptor, este que es el de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2, y este que es el DPP4, que es el dipeptidilpeptidasa 4. Sin embargo, no todos los coronavirus utilizan todos estos receptores. Esta es una microscopía electrónica de la proteína S de este virus. Esta proteína S tiene 2 dominios, un dominio S2 y el dominio S1. El dominio S1 es el que se une al receptor. Y por eso yo les decía que este virus, miren la capa bilipídica de acá arriba, amarilla y morada, que si nosotros destruimos esta capa bilipídica, este virus no puede entrar a la célula. Esta unión, de acuerdo, hace que este virus, por ejemplo, el virus del MERS, en este caso, utiliza el dominio S1 para unirse al DPP4. El MERS utiliza como receptor el DPP4, o sea, el dipeptidilpeptidasa 4. No utiliza el de la enzima convertidora a la angiotensina. Y miren la diferencia con relación al DPP4 y los diferentes animales y humanos. Miren que en los humanos, por ejemplo, el DPP4 está mucho más en el árbol, o sea, en los alveolos, en el epitelio alveolar y no tanto en el epitelio nasal, a diferencia de los animales. Eso por eso produjo muchos problemas pulmonares cuando apareció en el 2012. Y esta gráfica es del SARS-CoV-2. Yo sé que es una gráfica muy compleja, pero solamente quiero decirle 2 cosas para que ustedes entiendan, porque muchas veces nos están preguntando que este virus fue creado en el laboratorio, que fue manipulado. Este virus no ha sido manipulado y este es uno de los artículos fuertes sobre esto. Miren que aquí arriba es del COVID-2 y abajo sigue uno similar que es del murciélago y sigue otro que es el pangolín y sigue otro del el SARS-CoV que era el de 2002. Solamente miren esta parte de aquí donde se semejan estos 3 tipos de virus. Lo demás es diferente. Eso quiere decir que este virus es diferente y que ha venido de mutación en mutación. Pero quiero que miren esta otra parte que dice aquí, sitio de clivaje polibásica, que se lo voy a poner en una forma más grande. Miren este sitio de polibase
de clivaje polibásico. Miren que el que está arriba es del SARS-CoV-2 y los demás SARS o de los pangolín, que es donde probablemente viene este SARS, y de los murciélagos, miren que no tienen estos sitios de clivaje polibásico. Esta es una de las diferencias con los demás coronavirus, y esto es lo que hace que este coronavirus no ha sido manipulado, sino que ha venido de mutación en mutación, igualmente de huésped en huésped. ¿Por qué no ha sido manipulado? Es porque este virus no tiene 100% afinamiento con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. No es 100%, es menos del 100%. Entonces, por eso hace que este virus realmente sea mucho más complejo su entrada. Y miren que este virus SARS-CoV-2, como lo muestro aquí, va contra el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Cuando va contra el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, lo bloquea. Y cuando lo bloquea, hace que entonces se exprese es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 1. Y eso hace que produzca mucho más daño pulmonar. Se lo muestro en esta otra gráfica de balance. Miren esta gráfica de balance en el cual, si yo bloqueo esa vía, que es la vía en la cual me protege a mí para cualquier daño pulmonar, ¿de acuerdo? En que bloquea la parte de vasoconstricción, que es antiinflamatoria, que no produce aumento o hipertrofia de los tejidos, ¿de acuerdo? Si yo la bloqueo, me va a predominar de la enzima convertidora en angiotensina tipo 1 y me va a producir daño pulmonar. Y miren la balanza en el cual si yo disminuyo la actividad del receptor de la enzima convertidora a la angiotensina, si la disminuyo, ¿de acuerdo? Voy a producir daño pulmonar. O sea, no voy a tener una protección. En cambio, si yo tengo expresados mis receptores de la enzima convertidora a la angiotensina tipo 2, esto van a hacer que disminuya la angiotensina 2 y sí voy a tener protección de órganos. Entonces, ¿qué hace este virus? Disminuir la actividad del receptor de la enzima convertidora a la angiotensina. Al bloquearlo, produce daño pulmonar, aumento de la permeabilidad vascular, SRDA, ¿de acuerdo? Aterosclerosis, hipertensión, ¿de acuerdo? Y igualmente hipertrofia miocárdica, y ahorita vamos a ver. Miren que el 83% de los neumocitos tipo 2 expresan el receptor de la enzima convertidora a la angiotensina tipo 2, y eso hace que yo tenga una mayor respuesta inflamatoria a ese nivel. Ese receptor puede estar en el pulmón, en los riñones, en el endotelio vascular, en el corazón, en los intestinos, ¿de acuerdo? Y eso hace que este paciente tenga una respuesta mucho mayor. Todos estamos en riesgo en este momento, pero miren los que más están en riesgo, los pacientes mayores de 66 años. Y ahorita le voy a mostrar una controversia de lo que se está viendo con relación a esto. Miren lo que les estoy diciendo. Los de mayor riesgo y mayor complicación son los mayores de 66 años. Hay una publicación que menciona que los jóvenes y las mujeres tienen mucha mayor expresión del receptor de la enzima convertidora a la angiotensina. Y entonces eso nos está dando vueltas ahorita, porque lo que pensábamos era que los mayores de 60 años, los que tenían hipertensión, los que tenían diabetes, enfermedad cerebrovascular, como se los muestro aquí, tenían mayor complicación porque había una mayor expresión de este receptor. Resulta que ahora no depende de que yo tenga mayor o menor exposición de receptor. Hay otra cosa que hace que el individuo vaya a una complicación mayor, pero los factores de riesgo mayores son mayor de 60 años, tener hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cerebrovascular. Y miren por qué estos pacientes muy pocas veces hacen choque y no necesitan tantos vasopresores, pero es por su misma fisiopatología. Si yo bloqueo el receptor de la enzima convertidora a la angiotensina, me va a predominar es la vasoconstricción, ¿de acuerdo? Y esos pacientes muy pocas veces hacen choque, pero sí muchos hacen lo que es infarto del miocardio, arritmia, SDRA, compromiso renal. Y miren lo otro, todos los pacientes que han tenido, la mayoría, más de 60 años, los que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabético, hipertenso, enfermedad coronaria, cerebrovascular,
tienen un mayor riesgo, una enfermedad mucho más severa y un mayor ingreso a UCI. Pero esto es lo que se conoce porque más o menos este virus tiene este comportamiento. Se los digo en 2 minutos. Cuando entra el SARS-CoV-2, de acuerdo al tracto respiratorio, que es su vía principal de entrada, lo que hace inmediatamente es unirse al receptor del neumocito tipo 2 y empieza la replicación. La primera defensa de nosotros es la defensa innata, en el cual estos hay algunos artículos que mencionan que en los monocitos y los macrófagos también pueden haber receptor, pero en una menor cantidad. Pero lo que hace este monocito y macrófago es liberar, lo primero es la línea de defensa, que es mi interferón, para poder bloquear este virus. Este virus lo que hace es bloquear el interferón, retardar la respuesta del interferón. Y ese es uno de los datos por qué, a pesar de que tiene una carga viral y una replicación y una expresión mayor y diseminación, no tiene síntomas iniciales. Esa es una de las razones por la cual muchos pacientes asintomáticos, de acuerdo, tienen expresión y mayor carga viral y diseminación, que es lo que hace mayor problema con este virus. Pero ahorita les voy a decir la otra cosa con este virus. Si yo no puedo controlarlo con el interferón, de acuerdo, tengo que hacer uso de otros diferentes marcadores innatos que van a producir mucha más liberación de interleuquinas o citoquinas, dentro de esa la interleuquina 6, y ahorita vamos a ver. Y esto hace que esta respuesta sea mucho más exagerada y venga el problema posterior que ahorita vamos a mirar. Se menciona que después de esto mi respuesta adaptativa tiene un grado de participación. Si me voy más a mi respuesta TH1, tengo posibilidad de controlar la infección, pero si mi respuesta es más hacia TH2, tengo el mayor problema. Se ha mencionado con relación a estudios previos que hay respuesta de anticuerpos. Para que ustedes entiendan las pruebas. En el MERS y en el SARS previo, en el MERS y en el SARS previo, sobre todo en el MERS, había una respuesta de anticuerpo a los 3 y 4 días de iniciada la infección. Por eso usted puede hacer la prueba rápida lo más, valga la redundancia, lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Y máximo, la mayoría de todos los pacientes ya tenían IgG a los 14 días. A los 3, 4 días ya yo tengo respuestas de IgM y a los 14 días ya tengo las respuestas de IgG, que también lo comparte un poco el SARS del 2002. El SARS del 2002 más o menos se demora un poquito más, de acuerdo, entre más o menos 2 a 3 semanas en formar la IgG. ¿Qué se sabe de la respuesta de anticuerpo? En estudios seguidos del SARS y el MERS, porque de ahora no conocemos mucho, apenas estamos conociendo esta patología, es que estos anticuerpos IgG pueden durar hasta 2 años, la mayoría. O sea que yo puedo tener una posibilidad de reinfectarme, pero como este virus también cambia demasiado, tengo la mayor posibilidad de hacerlo. En este momento, para el SARS-CoV-2, es muy similar al SARS del 2002, en el cual mi nivel de anticuerpo empieza entre el 5º al 7º día de iniciada la sintomatología y a las 2 semanas ya tengo formación de la IgG. ¿De acuerdo? Por eso ahorita la aplicación de las pruebas rápidas que vamos a mirar posteriormente. Y eso es con relación a los marcadores de mal pronóstico y a la tormenta de citoquina y a la muerte de estos pacientes. Miren inicialmente cuál es lo que ha sido más relacionado con peor pronóstico y mortalidad. Aumento del dímero D mayor de 1 microgramo, que es la parte superior aquí, a izquierda superior. Miren los que murieron versus los que sobrevivieron. O sea, los que murieron tuvieron un marcador de dímero D supremamente alto. Pero miren, además de eso, tener linfopenia, también relacionado con mortalidad, tener aumento de la interleuquina 6, mayor mortalidad, tener aumento de la ferritina, es mayor mortalidad, y estos pacientes están haciendo síndrome hemofagocítico, ¿de acuerdo? Igualmente, tener un aumento de la troponina, sobre todo en pacientes adultos, ¿sí? Y aumento de la LDH. Entonces, esos son marcadores de mal pronóstico que uno tiene que determinar en una forma inicial. En una forma general, tener mayor de 60 años,
tener un dímero D mayor de 1 microgramo y tener un SOFA mayor de 5 son datos de muy mal pronóstico. Y miren que la edad entre más de 50 años hacia arriba es muy mal pronóstico, mayor complicaciones. Y aquí viene lo de la tormenta citoquina. Miren el aumento de igualmente de las troponinas, de la mioglobina, de la proteína C reactiva. Más del 50% de los pacientes tienen proteína C reactiva supremamente alta. Y miren la interleuquina 6. Esta liberación de interleuquina es lo que conlleva a la muerte por lo que se llama síndrome de tormenta de citoquina, que es una miocarditis fulminante. Les sugiero muy respetuosamente esta referencia que está abajo, en donde se describe todo lo que tiene que ver con tormenta de citoquina. Ahora, se ha visto y lo que se ha dicho es que este virus apareció en la China, o sea que son los asiáticos, tiene que ver con el género, tiene que ver con la raza en el cual tenga más predisposición a esta infección. Estos son varios artículos y varios estudios que se han hecho y ustedes los pueden ver, en el cual estos pacientes que tienen hipertensión y diabetes tienen un incremento en el riesgo de la infección por coronavirus o por SARS-CoV-2. Pero lo que se ha visto es que estos pacientes, los diabéticos tipo 1 o 2, los que son tratados con inhibidores de la ECA, los hipertensos tratados con inhibidores de la ECA o hipoglucemiantes si tienen diabetes, ¿de acuerdo? O pacientes que ingieren ibuprofeno, tienen una mayor expresión de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Teníamos pensado que a mayor edad también podía haber, pero resulta que hay estudios ahorita muy recientes que no es que tengan que ver con una mayor expresión, sino tiene que haber otra cosa, porque los jóvenes tienen mayor expresión del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina que los adultos, ¿de acuerdo? Y las mujeres más que los hombres. Entonces, tiene que haber algo más que está haciendo que haya mayor complicación en los hombres, mayor mortalidad en los hombres y mayor mortalidad en las personas de mayor edad. Y miren que ese estudio, porque por ahí están diciendo que la raza, el género, tiene que ver algo con esto. Y miren este estudio. Aquí en esta parte de la derecha de la gráfica, ustedes ven que se comparó los asiáticos, los africanos y los europeos y no hubo ninguna diferencia entre la expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entre mujeres y hombres tampoco hubo tanta diferencia. Y donde hubo un poco más de diferencia es que a mayor edad había una mayor expresión, pero nuevamente les digo, esto está ahorita en controversia con este artículo que les estoy mostrando, donde están diciendo y están encontrando que los jóvenes tienen mayor expresión del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces tendría que ver es con la actividad del receptor y no con la mayor cantidad de expresión. Y aquí es para mostrarle otra cosa importante, no a favor de nosotros y sí a favor de este virus. Es la transmisión más o menos entre un 10, algunos dicen 20% de las personas asintomáticas. Miren el círculo este aquí abajo, donde le muestro que antes de los 3 días ya hay una mayor carga viral y una mayor diseminación del virus, no teniendo síntomas el paciente. Eso hace que esta patología sea de más difícil control. Entonces, si usted no tiene un buen seguimiento de los contactos, si el índice de error es mayor del 3.5%, si usted tiene manifestaciones de haber transmisión en forma sintomática, esta es una patología que a veces se convierte incontrolable si usted no confina y no controla los contactos. Y mire ahora, para agregarle mucho más, han encontrado superdispersión o superpropagación o superdiseminación. O sea, un 10% de la población puede ser superdiseminador, es decir, pueden tener un índice de error mayor de 10. Miren que hay algunos datos en China que el índice de error no llegó a 3.5, llegó a 6.4. Y hay artículos que mencionan que hasta puede haber mayor de 10. Y no depende ni del virus ni la gravedad de la enfermedad. Eso es de un fenotipo del paciente. Y lo otro que convierte este virus mucho más complejo es que no es un solo virus, tiene variantes. Hay variantes de este virus. Una variante que se llama L y una variante que se llama S, dependiendo del aminoácido al cual se refiere. Por ejemplo, S es serotonina. Entonces, la variante S es la variante ancestral y la variante L es la más joven, como se puede decir, pero la variante L es la más hipervirulenta, la de mayor transmisión.
Y miren que es la azul que se refiere aquí, es la que fue inicialmente en el brote de Wuhan. Pero fuera de esto, en otros países está predominando la S. ¿Qué está pasando nosotros en Colombia? No sé, todavía no yo sé que ya salió la secuenciación genómica de este virus de nosotros, pero no conozco cuáles son las variantes que están predominando en este momento en Colombia. Pero ya saben que no es un solo virus, son variantes. Y miren, de la variante L, que es la más hipervirulenta, hay 7 variantes más de esta hipervirulenta, hasta 8, hasta 9 más de esta variante. O sea, que no es solamente una también, es que pueden haber varias variantes. Y eso es lo que necesitamos saber desde el punto de vista de intervención, porque lo que estamos viendo en Cartagena, no sé si lo están viendo ustedes, nuestra mortalidad es casi del 10%. Ustedes todavía no lo saben, pero es casi del 10%. Pero lo estamos viendo en nuestros pacientes más jóvenes, no en mayores de 60 años. Entonces, eso lo tenemos que mirar. ¿Cuál es la circulación de nuestras variantes y cuál es realmente lo que está circulando? Y este es un diagrama de las partes de abordaje diagnóstico y creo que esto va a salir en uno de los documentos del ministerio en estos días con relación a las pruebas. El diagnóstico es un diagnóstico básicamente clínico, apoyado mucho de imagenología. Lo que se sugiere básicamente es una radiografía de tórax, pero ya sabemos toda la importancia que tiene la tomografía de tórax. Y desde el punto de vista diagnóstico de pruebas, ya sabemos que estas pruebas rápidas que van a venir, que pensábamos que las teníamos en esta semana, pero que van a estar la otra semana, las pruebas rápidas a las cuales me mencioné, en el cual el nivel de anticuerpo empieza a los cuarto al quinto día IgM y a las 2 semanas ya tenemos IgG. Acuérdense, no nos sirven para detención temprana, pero sí nos sirven si hacemos un estudio epidemiológico y podemos mirar la prevalencia, que eso lo podíamos hacer posteriormente a este evento. Sirve en aquel sintomático que les llega a ustedes, o sea, a ustedes les llega el paciente sintomático y tienen la sospecha de COVID. A ese le hacen una prueba rápida. Si la prueba rápida es positiva, a ese va y se le hace RT-PCR, ¿de acuerdo? Si es negativa, usted no le hace RT-PCR y lo observa, ya saben que todos van a aislamiento obligatorio. Al que sí ya supuestamente antes de esta etapa de mitigación, los que tenían una exposición muy clara, usted directamente le hacía RT-PCR. Pero como ahorita vamos a tener a casi todo el mundo aquí en el centro, o sea, donde está la parte roja, porque ahora cualquiera de nosotros puede estar aquí si tiene una sintomatología. Entonces la sugerencia es hacer una prueba rápida. Si la prueba rápida es positiva, ya sabe que va a una RT-PCR, va a aislamiento y hacen todo lo que tengamos que hacer cuando tengamos un paciente al frente de una probable COVID. Con el tratamiento no me quiero meter, algunos tienen una fortaleza desde el punto de vista de estudio de buena calidad, otros de mediana calidad, otros realmente de baja calidad. Unos han usado una cosa, otros otra. O sea, nosotros y lo que les sugiero y que es lo que va a salir en el nuevo documento, que creo que va a salir o mañana o pasado, hicimos la evaluación de varios estudios y eso es lo que va a salir. Pero lo que quiero mostrarles con esta gráfica es que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí está la entrada del virus y necesita el receptor. ¿Se acuerdan que está este receptor que es el de la enzima convertidora de la angiotensina? Entonces uno puede utilizar anticuerpos monoclonales, eso es algo que se está viendo, hay muchos estudios con relación a eso. Si el virus ya entra, si el virus entra para poder liberar el RNA, necesita un cambio de pH a nivel de la célula. Y ese cambio de pH, de acuerdo, es lo que va a hacer que se rompa esta capa bilipídica. Uno de los medicamentos que puede uno usar para impedir ese cambio de pH es la hidroxicloroquina o la cloroquina. Pero la hidroxicloroquina, como ustedes ven aquí, también sirve en la otra fase de envoltura del virus para poder salir. Entonces tiene dos mecanismos para poder actuar, ¿de acuerdo? En esta fase de entrada del virus y en esta fase de salida del virus. Por eso ustedes están viendo que a pesar de que hay muchos estudios observacionales y que los estudios fuertes, que son más o menos unos 15 o más de la China, apenas tenemos uno que tiene apenas resultados, es uno de los medicamentos que más se propone para el tratamiento. Y este virus necesita unas proteasas muy especiales. Y dentro de los inhibidores de proteasas que más se ha estudiado, sobre todo en la parte del MERS, es el lopinavir, ritonavir. ¿De acuerdo? Y
no otro inhibidor de proteasas, porque necesita que esas proteasas sean muy sensibles a este lopinavir, ritonavir, y no se ha demostrado que con otro inhibidor de proteasa no se ha visto el mismo resultado. ¿De acuerdo? La concentración tiene que ir más o menos entre 6 a 90, eso lo tienen que mirar ustedes muy bien en los estudios, porque no todos los inhibidores tienen concentraciones adecuadas. Y lo otro medicamento es el Remdesivir, que es el inhibidor de la RNA transcriptasa, para que no pase de RNA a DNA. ¿De acuerdo? Hay otras estrategias de tratamiento que son los interferones, que ya vimos en dónde puede actuar, ¿de acuerdo? Y otros medicamentos que todavía no tienen mucha, igualmente, evidencia, sino con tratamientos combinados, por ejemplo, ribavirina, lopinavir, ritonavir, o el esteroide o el interferón. Pero esto es lo básico para que ustedes entiendan más o menos cómo se puede controlar el virus. Y esta última diapositiva es para que entiendan lo de las fases en las cuales estamos, que es la fase de mitigación. Si uno tiene un caso, que es este caso, que es el rojo, y no lo controla, que fue el primer caso que tuvimos y no lo controlamos, hicimos todo lo posible aquí, que es la etapa de contención, para que no aparezcan más casos. ¿De acuerdo? A medida que van apareciendo más casos del resultado de este contacto, entonces tenemos que hacer toda la etapa de contención para que estos contactos no se nos vuelva ya una diseminación comunitaria, en el cual no sabemos si ya el nexo epidemiológico se perdió, ¿de acuerdo? Y por eso estamos en fase de mitigación. Entonces, lo que no tenemos que hacer en lo posible es que esta fase de mitigación sea lo más plano posible y que no sea en una curva muy empinada en la cual colapse el sistema de salud. Entonces lo que hay que hacer es nuevamente el aislamiento social, de acuerdo a todas las medidas de confinamiento, tratar de seguir y tener todos los contactos para poder usted determinar realmente cuál es la posibilidad de transmisión. Lo importante es bajar el índice de error de 3.5 a menos de 1 para poder controlarlo. Nosotros hicimos un supuesto de todo lo que tenemos y cómo vamos, y más o menos en 77, 80 días lo que se presupone que uno podía empezar a bajar la curva de esto. Entonces, cada uno de nosotros en las ciudades donde estemos, en el país donde estemos, necesitamos tener datos para poder usarlos y poder igualmente proyectarnos hacia lo que puede pasar. Y esta última diapositiva, a pesar de que aquí ustedes ven muchas personas, aquí los factores de riesgo mayores de 60 años o igualmente todo tipo de personas, no necesariamente los mayores de 60 años, sino cualquiera, igualmente los pediátricos, los de neonato, pero aquí en el centro estamos nosotros los médicos. Entonces es un llamado que nos tenemos que cuidar, que debemos usar las cosas adecuadamente, tener mucho conocimiento de esta patología que apenas estamos conociendo, usar los equipos de protección personal adecuados, mantenernos con toda la actualización y igualmente seguir todos los lineamientos para poder tener un buen resultado en esta pandemia. Creo que es la última diapositiva. Ahora sí las preguntas. Doctor Wilfrido, muchas gracias por su presentación tan completa. Hay varias preguntas, ya nos están llegando a través de nuestro webinar. Recordar los canales, webinar o Facebook Live, o también a través de nuestro Twitter. Doctor Wilfrido, nos llega la siguiente pregunta, ¿nos podría explicar mejor qué significa la fase de mitigación que entramos desde el día de ayer en nuestro país? Ok, la primera fase, empiezo por la primera fase para poder llegar a la fase de mitigación. La primera fase era la fase de preparación y vigilancia, ¿de acuerdo? En el cual ya todos estábamos enterados de lo que estaba pasando en el mundo y lo que uno tenía que hacer es impedir que nos llegara un caso. O sea, hacer lo posible, tener toda la vigilancia, toda la frontera, todo lo que es aeropuerto, todos los que entran, los extranjeros, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Mantenernos informados, capacitar nuestro laboratorio, mantener todas las pruebas, o sea, eso, a impedir en lo posible que entre un caso. Cuando entró un caso, que fue el 6 de marzo para Colombia y el 8 de marzo para nosotros, ya entramos en la fase de contención. En la fase de contención ya uno empieza a utilizar otras estrategias, como por ejemplo evitar los eventos públicos, por eso se cancelaron muchos eventos como el Festival de Cine, no tener aglomeraciones, menos de 50 personas en la parte de eventos,
se redujo la parte del transporte, se cancelaron la parte escolar, o sea, esas son estrategias que van siendo mucho más rigurosas a medida que la pandemia va avanzando. Después llegamos nosotros a un toque de queda, ¿de acuerdo? A restricciones de aislamiento social, aislamiento estricto, hasta llegar a la cuarentena obligatoria que teníamos ahorita. Esto con el fin de impedir nuestra circulación comunitaria, o sea, de poder saber anteriormente que había un nexo epidemiológico. Pero resulta que ahorita ya tenemos casos en los cuales no sabemos el nexo epidemiológico. O sea, el paciente no ha estado en contacto con nada, ni con extranjeros, no ha estado en contacto con casos confirmados. O sea, que ya perdimos ese nexo epidemiológico, entonces entramos a fases de mitigación. La fase de mitigación significa que tengo reglas mucho más estrictas que las anteriores. Si antes había cuarentena, entonces ahorita voy a ser mucho más estricto en el sentido de que las personas mayores de 60, 70 años no salen a la calle, los menores tampoco. Ahorita va a haber el pico y cédula en el cual usted no va a poder ir a los supermercados cada vez que quiera, ¿de acuerdo? Solamente de una forma estricta. Y lo otro es que nos empezamos a preparar para atender y a recibir a los pacientes. Es decir, no solamente tener las camas que tenemos, sino habilitar todas las camas posibles, de acuerdo a, si no teníamos, si no eran 10 camas, ahorita vamos a tener 20 camas en UCI o 30 camas en UCI. Es lo que se llama expansión. Expansión tiene varias etapas, una expansión temprana, otra mediana y otra tardía, en el cual usted cuenta con los recursos que tiene en este momento, los adecua. Por ejemplo, yo tengo 20 camas de intensivo, pero puedo utilizarlas de intermedio y volverlas intensivo, puedo utilizar de sala y volverlas intensivo. Entonces eso tiene varias etapas y entonces en eso es lo que estamos ahorita, que es la mitigación. Listo, doctor Wilfrido. Acto seguido vamos a presentar al doctor José Alejandro Mojica. Él es infectólogo pediatra de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, médico de la Universidad de Cartagena, infectólogo de la Universidad Nacional de México y actualmente es infectólogo pediatra de la Subred Sur de la Secretaría de Salud Bogotá y de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio, como digo. Doctor Iván, doctor José Alejandro, buenas noches. Vamos a ver si logramos conectarnos con él, que hemos tenido un problema de sonido. Mientras tanto, seguimos vamos a darle la introducción a la doctora Claudia Beltrán. Ella es infectóloga pediatra, docente de la Universidad de Antioquia, trabaja en la Clínica del Prado, en la Clínica del Rosario, en el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Es actualmente la presidenta de la Junta de la Regional de Antioquia, la Sociedad Colombiana de Pediatría, y también es miembro de ASIN y participó en el consenso de ASIN. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, la doctora Claudia nos va a hacer un breve recuento sobre manifestaciones y síntomas en nuestra población, en nuestros niños. Doctora Claudia, quisiéramos saber cuáles son estas manifestaciones y sobre todo frente a los niños, cómo es la severidad de la presentación con COVID-19. Bueno, Daniel, entonces buenas noches a todos los que están viendo la transmisión y a los que van a tener la oportunidad de verla en diferido. Agradecerles por estar aquí, por estar atentos, a aprender de esto que cada día cambia. Todos los días vamos aprendiendo nuevas cosas de esta enfermedad. Lo que decimos hoy, mañana puede ser mentira. ¿Sí? Lastimosamente esto es lo que nos ha demostrado el virus a lo largo de estos meses desde que apareció. Pero muy conscientes de que todos estamos al día estudiando, buscando, mirando qué sale, qué evidencia sale para poder dar mejores recomendaciones. Entonces, hasta el momento, el virus en niños se ha comportado de una manera, digamos, benevolente comparado a los adultos. En realidad, lo que hay de evidencia que son descripciones básicamente de China, algunas descripciones de cómo se han comportado los pacientes en Italia, los niños pues en Italia, las manifestaciones clínicas en los niños siguen siendo las mismas descritas al principio de la aparición del cuadro. Y es, la mayoría de niños presentan síntomas leves, ¿sí? Síntomas de rinofaringitis, algunos de los niños pueden presentarse asintomáticos y un pequeño porcentaje de niños pueden requerir hospitalización y menos que en los adultos, aproximadamente un 2% podrían llegar a requerir un ingreso a la unidad de cuidado intensivo.
¿Por qué ingresan a la unidad de cuidados intensivos? Básicamente porque se presentan con una neumonía viral, como las neumonías virales que conocemos nosotros en pediatría que pueden producir otros virus, neumonías virales que pueden progresar a SRA, ¿sí? O ingresan a la UCI porque requieren alto flujo de oxígeno, o ingresan a la UCI porque tienen coinfección bacteriana o tienen coinfección con otros virus que puede empeorar la respuesta inflamatoria en esos pacientes. También vale la pena resaltar que hay casos son los menos en que pueden presentar otro tipo de manifestaciones, como manifestaciones neurológicas. Hay algunos casos de trombosis, ¿sí? Trombosis de seno venoso, hay algunos casos, hay algún caso reportado en encefalitis también, pues, pero en adultos, pero esperamos que sea el comportamiento que tienen los virus que normalmente nosotros manejamos en pediatría. ¿Sí? Esas son como principalmente las manifestaciones clínicas en los niños. Doctora Claudia, nos llega la siguiente pregunta. Dice, a pesar que los reportes de COVID-19 en pediatría hablan de síntomas leves, ¿en qué punto podríamos trazar la diferencia para especificar los casos que requieran manejo intrahospitalario? Bueno, entonces como la evidencia de COVID es nueva, o sea, cada vez salen más reportes, muchos de los factores de riesgo han sido extrapolados de lo que vemos en otras infecciones virales, respiratorias que causan neumonía en niños. ¿Sí? Básicamente los factores de riesgo para neumonía, para complicaciones en neumonía han sido definidos en pediatría, ¿sí? Como la edad, ¿sí? Por ejemplo, los neonatos, los menores de 1 año, ¿sí? Puede ser otra población, son los que en las series reportadas, los menores de 1 año son los que han requerido mayor hospitalización. Y aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, otras comorbilidades, como por ejemplo los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes cardiópatas, los pacientes que tienen neumopatía crónica, y aquí viene una pregunta que es muy frecuente y es los pacientes asmáticos. En realidad no se ha visto que el asma leve, sino el asma de difícil control, el asma grave, los pacientes que tienen estos cuadros que son difíciles de controlar, estos pacientes también podrían llegar a tener mayor riesgo de complicaciones y se plantea también ahora pacientes con algunas hemoglobinopatías, como por ejemplo los pacientes con anemia de células falciformes. ¿Por qué? Porque estos pacientes siempre han sido considerados como por tener factores de riesgo para complicaciones en neumonía y en infecciones virales, y al parecer así se está comportando también en coronavirus. De acuerdo. Dani, se quedó frisado. Dani, pero nosotros no. No. Bueno, no. Si quieren, pues yo les sigo contando algo de manifestaciones clínicas mientras Daniel como regresa, y son preguntas que también a veces se plantean los pediatras respecto a cómo va a ser el manejo de ese paciente hospitalizado o cómo va a ser el manejo de ese paciente en la unidad de cuidados intensivos cuando lo requiera. Entonces, básicamente, quiero darles como un mensaje a mis colegas, a los médicos que trabajan con niños y a los pediatras, a las enfermeras, a las terapeutas, a todos. ¿Sí? El virus es el nuevo, pero las patologías como tal, las complicaciones, el SRA, lo que presentan los pacientes son cosas que ya hemos manejado en otros escenarios. O sea, no podemos inventar manejos para los cuales aún no tenemos mucha evidencia, pero sí para los cuales ya tenemos experiencia. A mí me dicen, cómo manejar un paciente, cómo manejar los líquidos de un paciente que ingresa a la UCI con SRA, evitar mantener balances positivos, o sea, manejar una ventilación que sea protectora. Yo no soy intensivista, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar con intensivistas, los cuales han sido muy claros frente a eso. O sea, seguimos las recomendaciones y los lineamientos que normalmente tenemos para el manejo de un niño que ingresa a la UCI con una neumonía viral. Pacientes que manejan con un síndrome broncoobstructivo grave que requieren altas VO2 y requieren ingreso a la UCI. O sea, seguimos las mismas recomendaciones, confíen en lo que ya sabemos, en lo que ya conocemos, en el manejo de ese paciente. ¿Qué es lo que cambia específicamente en COVID-19? Como no queremos infectarnos, por favor eviten procedimientos generadores de aerosoles. Entonces ya ese niño con síndrome broncoobstructivo o que llega con una broncoobstrucción, evite el uso de nebulizaciones, prefiera el uso de inhaloterapia, de medicamentos inhalados pues por cámara espaciadora, ¿sí? Hay
En los adultos es muy claro evitar la ventilación no Aló, aquí invasiva. yo escucho a En los Claudia. niños, Escucho a Claudia. hola José, en los niños consideramos que la ventilación no invasiva ha mostrado beneficios en los pacientes, entonces allí tenemos que mirar riesgo-beneficio de qué tipo de tratamiento vamos o qué tipo de ventilación vamos a emplear en estos niños y más bien poner sobre la balanza cuál es el riesgo-beneficio de lo uno sobre lo otro. Daniel. ¿Aló? Hola, Iván, ¿cómo estás? Yo tengo aquí algunas otras preguntas. Sí, creo que algunas de ellas ya las ha respondido Wilfrido, pero aquí me han llegado también al chat algunas otras preguntas. Dentro de ellas, José, ¿estás por allí? José Mojica. Bueno, dentro de las preguntas hay algunas preguntas respecto a qué va a pasar ahora que pasamos a fase de mitigación, ¿sí? Respecto a la definición de caso, respecto a la sospecha clínica. En realidad, esa es una pregunta pues que para eso habíamos invitado al doctor José Mojica para que nos diera pues como los lineamientos hacia dónde va el Ministerio del Instituto Nacional de Salud frente a eso, frente a cómo vamos a enfocar los casos o qué pasa cuando un virus está en circulación. Hola, José. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Moji. Te estábamos preguntando qué va a pasar ahora que pasamos a fase de investigación respecto a la definición de casos y respecto al manejo de pacientes que llegan con sintomatología respiratoria a hospitalizarse, pero que no tienen ningún nexo, teniendo en cuenta que estamos ya en circulación. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y excelente estar al lado de mis colegas compartiendo estas experiencias. Con respecto a la pregunta que me haces, es que ahora que estamos en fase de contención, con seguridad se tiene que exceder de cambiar la definición de caso. Sin embargo, en este momento nosotros contamos todavía en el lineamiento del ministerio la de 5 casos. No se ha descartado el primer caso. Tú me preguntaste por el caso 3, pero voy a hacer un recuento rápido de los 5 casos que existen para definirlo como tal. Recuerden que en esta definición de casos se integró la clínica con la parte de vigilancia, que es fundamental. Por un lado, nosotros necesitamos tener la clínica bien clara, pero otro lado también tenemos que unirlo y articularlo con la vigilancia. Es por eso que el primer caso sigue siendo lo que manejamos todo el tiempo, el IRAS grave inusitado. Una persona que es niño o adulto que súbitamente hace un cuadro agudo en menos de 72 horas, pero se le agregó para que fuera parte del COVID, que tuviera un nexo epidemiológico que todavía ha llegado, si bien niños no llegaron tanto en esta última semana, todavía tenemos gente que hasta el fin de semana pasado entró de afuera del país. Entonces, por eso se considera que no se ha quitado todavía, pero ya llegamos al caso 3, no se ha quitado todavía ese caso 1 de ir al grave inusitado, más que todavía siguen siendo los trabajadores de la salud, como nos contó Willy, coronel, y como seguimos viendo, nosotros somos el frente inicial para este virus, para esta enfermedad. El tercer caso es el contacto de alguien positivo y que súbitamente haga un cuadro rápido inusitado, es el primer caso del IRA grave inusitado. El caso número 2 sigue siendo el mismo que tenemos, alguien con fiebre, con tos, con odinofagia, con fatiga, con malestar, con rinorrea y que hace un cuadro leve y que no se hospitaliza. Recuerden, el anterior lo que registrábamos en la 348 y en la 346, que estoy contando, no lo hospitalizamos, que es la mayoría que hemos visto. El tercer caso, que es el caso que ha generado más controversia, pero se veía venir que más de las personas que pensábamos que estaban llegando a nuestras consultas y a nuestra urgencia y a nuestras unidades de hospitalización, de pronto habían tenido contacto ya con el virus. Y hoy en día estamos en fase de contención, en fase de mitigación, pero todavía seguimos teniendo parte de contención, que es como estamos actuando. Esas personas que vienen de la comunidad, que han tenido contacto con el virus y que de alguna forma estamos pensando que están dentro del pico epidemiológico y estamos haciendo el diagnóstico diferencial. Con los virus usualmente estamos, y para darles una idea, que en este momento sigue siendo influenza, junto con virus respiratorio, influenza H1N1 y influenza H3N2, y el otro virus respiratorio, los virus que circulan.
Sin embargo, importante es el grupo de personas que pensábamos que eran esos virus que ahora pueden ser COVID, y ese es el caso 3. Entonces, si una persona tiene fiebre, menos de 10 días el cuadro de tos, y lo estamos hospitalizando, hace parte del caso 3. Fuera de eso, si tiene antecedentes de POC, un antecedente de diabetes, es VIH, es un inmunodeficiente, tiene enfermedades crónicas, que por supuesto las cardíacas y por supuesto hipertensión, o tiene cáncer, y es mayor de 60 años, esa persona del caso 3 hace parte como tal. Si lo hospitalizamos y tiene un cuadro respiratorio agudo que se hospitaliza y no es inusitado, que no es el caso 1, hace parte del caso 3. Lo registramos en el 345. Creó confusión, porque recuerda que nosotros tenemos para hacer la vigilancia, que es lo que se ha articulado con el COVID, teníamos una estrategia de centinelas. Por ejemplo, en Cartagena es la clínica del niño, la casa del niño. En Cali es el Valle del Lilí y Viera Siloé. En Medellín es el Pablo Tobón Uribe. O en Cúcuta es el Erasmo Meos. O acá en Bogotá, hoy en día tenemos 6 centinelas, de los cuales en esos sitios llegan, ahí está la cardio infantil, ya va a estar San Rafael, Santa Clara, Sido el Tunal, Kennedy. Entonces, en esos sitios donde llegan las personas con ese cuadro respiratorio, entonces me dicen todos mis colegas pediatras, van a ser todos, porque todos los niños tienen esta sintomatología por la cual los hospitalizamos. Si bien lo ideal era que en ese momentico no teníamos todas las pruebas, la otra semana vamos a tener pruebas que siguen siendo, si yo hospitalizo a alguien con un cuadro agudo y pensamos en un COVID, debería ser PCR, como lo comentó Willy Coronel. Entonces, es importante, nosotros lo notificamos en la 345, me decía Claudia, me están devolviendo las muestras porque no hacen parte del centinela. Pues fíjense ustedes que se creó, hace parte hoy en día como tal de la vigilancia e integrarlo en ese caso 3 y hacer parte de la vigilancia ampliada, que estamos viendo que el virus está circulando en comunidad y muchos de los que nos pueden estar llegando con sintomatología común y corriente pueden ser un cuadro respiratorio con un COVID. Entonces me preguntaba también Claudia, entonces a todos los vamos a cortizar, a todos los vamos a aislar. Pues nos toca tener una medida de alguna forma que por un lado tenemos los osteoarticulares, por otro lado tenemos las apendicitis que nos siguen llegando a nosotros los pediatras, pero por otro lado tenemos que tomar las medidas, y le decíamos con Marta Isabel Álvarez lo mismo. Nos toca tener las medidas, y con Sandra Beltrán, porque esas personas deben tener un aislamiento y unas precauciones especiales que todos lo hemos comentado. Entonces, ese caso 3, que es el que más ha generado y el que más me he demorado, para el caso 4, que es el que alguien fallece, y si fallece, por supuesto, toca hacer el protocolo de cadáveres, tomarle la muestra. Ustedes recuerdan la famosa autopsia verbal, que es cuando inicialmente lo agarramos a esta persona que fallece y lo registramos en el formato 348, que hace parte de la vigilancia y da grave inusitado. Alguien fallece por algo respiratorio de causa desconocida, toca hacer todo lo que hay que hacer, pero toca registrarlo para hacer el seguimiento. Y el caso 5, que es el asintomático, ustedes recuerdan que una de las ventajas que se dio en Corea era que a los asintomáticos les tomaban prueba. Entonces no hemos podido, que nos encantaría cuando tengamos disponibilidad, y esta pregunta me la van a hacer, yo sé, que por qué a los asintomáticos no les estamos haciendo prueba. No había camas para tanta gente, no hay camas para tanta gente. Entonces lo ideal es que sea asintomático, como contó Willy Coronel, en los primeros 3 a 5, pero idealmente al 7º día, si no ha hecho síntomas, y yo he un contacto de alguien de un COVID positivo con PCR, y yo lo tengo cortizado, lo tengo seguido, idealmente tomarle prueba, pero todavía no se ha liberado eso. Entonces lo tenemos como punto 5 y hace parte, se ingresa como los contactos. Entonces, eso es lo que me estaban preguntando de la vigilancia. Todavía no se ha cambiado. Ahora con esta fase de contención debería modificarse, sobre todo de alguna forma, y van a dejar, ya no llegar más gente al país. Entonces, eso de los 14 días tendría que desaparecer, pero los contactos deberían seguir. Sin embargo, todavía la instrucción es que seguimos con la definición de caso con los 5 componentes que acabo de describir. Listo, José, muchas gracias. Hay otra pregunta que se genera frecuentemente, es si Colombia tiene un subregistro de casos. Pues eso sí lo hemos visto. Y esa pregunta esta mañana el vice lo mencionó, que sabemos que él decía que al AIG, que tenemos 1.065 casos en el país. Entonces dice que por uno deben haber por lo menos 3 o 4. Eso de pronto no es despreciable, posiblemente si así sea.
tenemos un subregistro por todo lo que ustedes saben, tenemos una gran cantidad de personas asintomáticas que son las que no, de pronto no generan ruido, pero tenemos los sintomáticos leves y los asintomáticos que no generan ruido, pero es el 30% de ese grupo, ese 80 es el 30 que son asintomáticos y andan por ahí entre 10 y 30%, y esos son los que nos preocupan. Entonces, claro que tiene que haber un subregistro, sin embargo, lo que le estamos apuntando y lo que se ha visto con lo que revisábamos esta mañana, es que si no se hubiesen tomado estas medidas, ustedes saben que la curva esta que hoy en día esperaríamos que fuera muy alto lo de sintomáticos, muy alto lo de infectados en general, hoy en día esa curva se ha tendido una tendencia que es lo que estamos esperando, que sea menor para que nos podamos nosotros adecuar y todo lo que tengamos que hacer a la de fortalecer las capacidades y que no nos agarre como lo pasó con España y como pasó con Italia. Entonces, si bien hay su registro, me concreto en la respuesta, sabemos que en este momento con lo que estamos haciendo, de todas maneras, si bien las pruebas hemos tenido dificultades, fuimos los primeros que tuvimos en Latinoamérica pruebas, sin embargo, de pronto hubiese sido más este pico que apenas está empezando y más hubiera sido el impacto si no nos hubiéramos preparado con todas las medidas que se han tomado hasta el momento. ¿Puedo decir Listo. algo, Clau? Sí, claro. O sea, viendo la experiencia en China, pues ellos tuvieron equipos de más o menos, o sea, casi 1.800 personas, o sea, 1.800 equipos, cada uno de esos equipos con 5 personas, o sea, casi 9.000 personas buscando contactos y asintomáticos y esos a los cuales le hicieron prueba y más o menos entre esos que tuvieron entre el 1 al 5% positivo, o sea, que uno más o menos, si por ejemplo en Cartagena estamos siguiendo entre 800 y 900 personas entre contactos, más o menos entre el 1 al 5% nosotros estamos esperando que sean positivos, o sea que confirmando con lo que dice Moji, sí tenemos un subregistro, pero yo creo que eso lo vamos a mejorar ahorita que empecemos a utilizar las pruebas rápidas. Entonces no es que de pronto vamos a tener más casos y la cosa se está complicando, sino que de pronto vamos a saber un poco más cómo está la situación real a medida que empecemos a utilizar las pruebas rápidas. Y otro comentario Doctor al Mojica, respecto. dime. Otro comentario, perdona lo que dice Wilfrido. Ulises comenta que nosotros estamos apuntándole ahora con lo que tenemos, estamos viendo que va para arriba y la gente se desanima. No, pero es que mira, estamos contenidos, estamos todos en casa, somos juiciosos, tenemos aislamiento social, nos lavamos las manos, usamos tapabocas y todavía siguen para arriba los casos. Imagínense ustedes, esto es una muestra de lo que se está obteniendo con todas las medidas que se están tomando. ¿Qué tal si no se hubiesen Sí, tomado esas medidas? Este pico fuera más temprano, más alto, hubiesen todavía mucho más casos si tuviéramos hacer de la prueba a mucha más gente, como lo va a pasar en unas semanas en adelante. Sin embargo, no nos sorprendamos que, recuerdan China, China se gastó, la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, 11 millones de habitantes y 55 millones de personas, 80% de la ciudad contenida totalmente. Ustedes vieron que se tomaron 60 días para ellos hacer exacto. completamente el control. Y una vez después de 60 días vieron resultados. Y hoy en día ustedes saben que para llegar allá, la gente antes de entrar tienen que tomarle PCR y igual para salir porque ustedes Sí, saben que ahora quedaron bloqueados del mundo. Sin embargo, sí, eso a esos extremos no queremos llegar. Y ellos, para que ese brote se controlara, ellos tuvieron que esperar por lo menos 8 semanas. Ustedes vieron cuando tuvieron el gran pico y 12 semanas hasta 14, que es lo que les estoy contando. Entonces nosotros vamos, si el virus llegó aquí en Colombia el 28 de febrero, que fue lo que pudo determinar, recuerden la parte filogenética, nosotros tenemos, la idea es que si entró el 28 y nosotros llevamos en este momento 6 semanas, entonces estamos esperando todavía que aparezcan el pico como tal entre las 8 y las 10 semanas. Entonces sí, fíjense que siguen todavía semanas por venir y nosotros vamos por la semana 6, sí. comparado con lo que pasó en China, comparado con lo que pasó en Italia y lo que pasado en España. Entonces más o menos ese es el promedio. Sí, Gracias. a ver, bueno, Will, perdona, es que aquí hay una pregunta porque de pronto no quedó muy claro lo del caso 3, si se envían muestras solo para centinelas o el resto de hospitales con un caso 3, un caso sospechoso, ¿sí? Porque está circulando una neumonía que requiere hospitalización en un niño o una neumonía que requiera incluso ingreso a UCI. En esos pacientes está indicado tomar pruebas y enviarlas al INS, ¿sí o no?
Al INS, ustedes saben que todos los laboratorios no tienen, sí, efectivamente toca tomar prueba y mandarle. Lo que están haciendo algunas entidades territoriales, algunos departamentos, es que, como, imagínate, me decías tú esta mañana, tengo 67 niños que están todos respiratorios y a todos les voy a tomar, o me decía Willy Coronel la misma historia parecida, tengo 40 niños, de los cuales a todos lo que está viendo es que los que cumplen criterios, factores de riesgo, efectivamente sí se le toma, o los que definitivamente ustedes ven que el porcentaje va a ser imposible llevar, ¿verdad? Porque el Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Cartagena lo está haciendo, o en Medellín lo está haciendo el Laboratorio de Salud Pública, lo hace también San Vicente, y van a ser parte del equipo donde ustedes pueden mandar como laboratorio de respaldo a nivel de la entidad para no mandarlo al INS. Entonces, aparentemente, estamos nosotros haciendo ese diagnóstico para tener una idea. En Bogotá se hizo, fíjense que en Bogotá se hizo en los 6 centros, no todos pudieron estar en el piloto, pero se hizo eso se hizo juicioso en los Centinela. Y para darles una idea de las 400 y tantas muestras que se tomaron, fíjense que no fueron tantos los casos de COVID positivos, de los 400 y tantos no fueron 10 que llegaron positivos con COVID en las unidades de cuidado intensivo donde tomaron Centinela. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo que puede estar en comunidad, fíjense ustedes que los casos que están ocasionando hospitalización no todos son debidos, siguen siendo el pico respiratorio, siguen siendo influenza, siguen siendo los esperados por el pico que estamos justamente empezando. Conclusión, sí, si usted tiene, lo que están haciendo algunas instituciones que le toman al 10, al 20% o a la mitad de todas las cosas que tienen, porque vamos otra vez a sobrecargar el sistema en el sitio donde están mandando o al laboratorio del instituto, si es que le toca por entidad territorial mandarlo acá a Bogotá. O sea que lo que esperamos es que ahora que ya se han habilitado muchos laboratorios en las ciudades, vayamos a poder tener la oportunidad de mandar otras pruebas en pacientes que puedan ser sospechosos. Frente a eso, teniendo en cuenta la experiencia en España, sí, la experiencia en China es difícil imitar porque de hecho ellos en muchos hospitales dejaban hospitalizados a pacientes asintomáticos positivos solo por dejarlos en aislamiento social, y nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro contexto, teniendo en cuenta más la experiencia española, que se puede parecer un poquito más a lo que nosotros podríamos hacer, básicamente, y para tranquilizar un poco como a la población, sobre todo a los que atienden niños en urgencias. Aquí traigo la frase que me dijo una colega infectóloga, pediatra de Cali, y eso, de ahora en adelante, en urgencias, en hospitalización, los niños deberían dividirse, y los pacientes en general, entre los que tienen síntomas respiratorios y los que no tienen síntomas respiratorios, intentando un poco de tener esos pacientes que probablemente puedan tener COVID-19 con síntomas respiratorios que requieran hospitalización por requerimiento de oxígeno o por algún otro factor de riesgo, no estén en el mismo escenario de niños que tengan otro tipo de patologías. Entonces, la recomendación allí es, mientras terminamos pues como de adecuar y tenemos disponibilidad de los laboratorios en cada institución o en cada ciudad, deberíamos organizarnos, o sea, deberíamos organizarnos en urgencias de tal modo que en la medida que se pueda tener un espacio para los niños que tienen síntomas respiratorios y para los niños que no los tienen, que estén en salas de espera diferentes, poder darle una mascarilla a ese paciente, si la puede utilizar, y a su acompañante, para que no estén en sala de espera emitiendo gotas que puedan contaminar el entorno, etcétera. ¿Sí? Igual en hospitalización. Y aquí viene la pregunta siguiente: en ese paciente que yo sospecho que pueda que no tenga exactamente un diagnóstico claro de otra enfermedad viral o de una enfermedad bacteriana, en el caso de neumonía, ¿debería usar los elementos de protección personal con ese paciente? ¿Y qué tipo de elementos de protección personal? Porque la gran preocupación es que si los usamos con nuestros niños respiratorios, que son la mayoría, vamos a ser los responsables del desabastecimiento de los elementos de protección personal en nuestras instituciones. No Ahí, sé ahí si está el Iván doctor Felipe. Iván Felipe está Wilfrido. por ahí. Iván Wilfrido. Felipe y después sigo yo. A ver, Iván Felipe Y está. yo después. No, Iván no está. Oh, se fue Iván Felipe. Willy. No sé si el doctor Wilfrido, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué están haciendo con estos pacientes? O sea, ahorita o sea, inicialmente, que ahora que ya estamos en la fase de mitigación y que igualmente dijo Moji que cambió pues un poco la definición en algunas cosas en el sentido del caso 3, y que ahí vamos a meter algunos con cuadro respiratorio que probablemente
no tengan algún nexo epidemiológico. Inicialmente nosotros solamente lo estábamos manejando como medidas de aislamiento, pues, de gotas, ¿de acuerdo? Gotas y Pero contacto. ahorita, de gota y de contacto, que son los principales, pero ahorita ya con este cambio ya nos toca mirar el uso en caso que dependiendo del procedimiento que vayamos a hacer, si tenemos que usar igualmente mascarilla N95, igualmente protección a nivel de escafandra, o igualmente de protección de vidrio fuera, o sea, la otra, en caso que vayamos a tomar muestra o nebulizarlo, o aspirarlo, o algo. O sea, que esas medidas, las que estamos utilizando igualmente para adultos, las estamos utilizando también para los niños, porque en este momento no puedo diferenciarlo, no los tengo separados, o sea. Entonces, Digamos antes de que que entonces, perdón, Wilfrido, la recomendación general sería a esos niños que hospitalizo que todavía no tengo disponibilidad de tomar una prueba, también eviten nebulizaciones, todo, cuando haga procedimientos generadores de aerosoles, tengan en cuenta que puede ser un caso de coronavirus y use sus elementos de protección personal, cuidando los elementos de protección personal, total. o sea, cuidándolos, usándolos adecuadamente y sobre Juicioso. todo, y aquí yo quiero hacer un énfasis muy claro, es lo más importante, y esto es un concepto antiguo y que los infectólogos siempre decimos en nuestras instituciones, lo más importante es cuide sus manos. O sea, cuide sus manos y haga higiene de manos. A veces somos súper pendientes de la mascarilla y necesitamos tener la mascarilla y lastimosamente he tenido que ver profesionales de la salud con mascarilla, pero no se hacen, o con respirador N95, pero no se hacen adecuada higiene de manos, o andan con los guantes por todas partes y definitivamente el entorno del paciente es un entorno que puede estar contaminado y que al estar en contacto con el entorno lo que vamos a hacer por muy buen respirador N95 que tengamos es que podemos adquirir y diseminar la infección. O sea, hacer un buen ¿Alguna? uso de los elementos de protección personal, pero además de eso, cuidar los elementos de protección personal y evitar que nos contaminemos con el elemento de protección personal. O sea, no tener la mascarilla quirúrgica colgada en el cuello, ¿de acuerdo? No manipularla por el cuerpo de la mascarilla. Hay algunos tips o algunas recomendaciones para uno poder evitar la contaminación a medida que va manipulando los elementos de protección personal. Tengan en cuenta siempre la vida media de los elementos de protección personal y cada vez que uno se los coloque, mirar realmente para qué procedimiento lo estoy haciendo, porque si no, vamos a desabastecer realmente todas las clínicas o los hospitales. Otro, recordar Me que pregunto, una pregunta, una disculpa, pregunta que tiene que ver, José, si no la puedes contestar, y es, ¿cuál es la utilidad del uso de mascarillas de tela? ¿Cuál es la utilidad del uso de mascarillas quirúrgicas? Debemos usar siempre que estamos en contacto con un paciente una mascarilla N95, un respirador N95. O sea, hay mucha controversia frente al uso de incluso de mascarillas durante todo el tiempo que están en el hospital o en la calle. es muy buena la pregunta. Hay el consenso de ASIN, que ustedes ya lo tenemos publicado en una tabla, que esa tabla se hizo con base en lo que la Organización Mundial de la Salud y con la revisión sistemática que tenía y esa recomendación es la que está hoy en día vigente. Revisémosla si estamos en consulta externa, si estamos en urgencias, si estamos atendiendo personas en el cuidado intensivo y si vamos a hacer procedimientos que generan aerosoles. Lo que decía Willy Coronel hace un rato y lo que decía tú también, Claudia, es que nosotros vamos a ubicarnos de acuerdo al sitio donde estemos. Entonces, si nosotros estamos en urgencias, tenemos que, por supuesto, debemos que tener lo mínimo, tener nuestra mascarilla quirúrgica, pero eventualmente si yo voy a mirar, voy a hacer una laringoscopia indirecta, o sea, un bajalengua, le miro la garganta a un paciente, me puede inducir la tos y eventualmente yo tendría que usar una N95 si va a estar muy cerquita del paciente y lo voy a mirar. O si de pronto toca intubarlo o toca prohibir las nebulizaciones, o toca hacer algún procedimiento que uno no sabe, manipule vía aérea, ustedes saben que nos toca usar la máscara de alta. Lo demás usamos mascarilla quirúrgica, incluso cuando tenemos las indicaciones para las diferentes áreas. Las personas que están en los pasillos, y la discusión es que si nosotros estamos en un sitio y nos preguntan hasta la recepcionista, todo el mundo nos pregunta lo mismo. En esa tabla que está en el consenso de ASIN, y en esa misma tabla, que es muy parecida a la que tiene la OMS, entonces ahí nos dice cómo nos debemos comportar con los diferentes elementos de protección personal de forma juiciosa,
y ahora hablamos después de otras cosas, si yo voy a hacer un procedimiento intramural o extramural, que eso es otro capítulo, pero sabemos que si estoy en urgencia, lo mínimo que yo debo tener mi mascarilla, yo debo tener el elemento de protección personal y más, si voy a estar muy cerquita del paciente a menos de 1 metro. Recordar el concepto de contacto estrecho es menos de 2 metros y más de 15 minutos de permanencia. Ujú. De acuerdo. Listo, me preguntan en cuanto al uso de la mascarilla N95, uno lee que el respirador N95 cuando hace un procedimiento generador de aerosoles es de un solo uso, pero que nosotros intentando cuidar el respirador N95 se convirtió en el elemento más importante y más valioso para nosotros. Hay algunas estrategias como poner una mascarilla quirúrgica encima del respirador N95 o incluso usar siempre esta careta que protege, digamos, físicamente en la N95 para que no se contamine. ¿Qué piensan de esa recomendación? En lo de yo estuvimos revisando, justamente hoy nos llegó la pregunta y llegó un requerimiento en el ministerio que la idea es que se propone reutilizarlo. Pues ahí es controversial, fíjense ustedes, lo que sabemos es que nos toca cuidar el elemento de protección personal, que la parte está húmedo, que no está averiado, que la forma de nosotros, imagínense, estuvimos con eventualmente un N95 porque hicimos un procedimiento y nosotros decidimos conservarlo. Entonces, ojo con eso, porque nos podemos contaminar si no lo manipulamos bien a la hora de nosotros tratar de guardarlo. Entonces, ojo a la hora de nosotros de intentar, porque lo usamos de forma bien, no se humedeció, estuvo en buenas condiciones, lo conservamos bien. Entonces, eso es un capítulo a la hora de nosotros intentar guardarlo para reutilizarlo. 8 horas, de 8 a 12 horas o por cada turno sería lo ideal. Sin embargo, fíjense ustedes que ahora con esta escasez, anda por ahí alguna literatura donde dice que reutilizarlo y nos dicen definitivamente no debe hacerse ni con blanqueadores, o sea, hacerle el blanqueo con lípido, ni debemos hacerlo con de esos químicos, ni debemos hacerlo tampoco con microondas, sería con vapor o con calor. Sin embargo, faltan todavía algunos elementos para hacer la recomendación y faltan revisión que está justamente hoy, está haciéndose si se reutiliza o no y cuánto tiempo y cómo. Wilfrido Coronel, si quiere, nos puede ampliar, porque estuvimos haciendo la revisión y los artículos que tienen, la mitad dice es controversial, la mitad dice que no, y la idea es que los utilicemos y si lo vamos a seguir usando, lo usemos con juicio, porque no nos vamos a contaminar a la hora de tratar de guardarlos. Sí, sí, igual. Con la mascarilla quirúrgica, empezó por la mascarilla quirúrgica, acuérdense que tiene una vida media entre 2 a 4 horas. Entonces uno cada vez que habla, de acuerdo, cada vez que respira, va perdiendo su eficiencia la mascarilla quirúrgica. Siempre que usted vaya a quitarse la mascarilla quirúrgica, de acuerdo, nunca toquen la parte de afuera. Una manera que de pronto si ustedes no están en contacto, y acuérdense que la parte de afuera de la mascarilla me va a absorber a mí el 80% de todo lo que yo de pronto pueda estar respirando y eso va a quedar en la parte externa. Entonces, como hemos visto frecuentemente que solamente se quitan en la parte de la tirilla de arriba y queda colgando el tapabocas aquí en el cuello o en el pecho, eso lo que hace es contaminar más mi ropa o dispersar más los gérmenes. Si uno quiere evitar eso, cuando usted se quite la mascarilla, eso tiene un pliegue de la parte de adentro. Tome los pliegues de la parte de adentro y doble la mascarilla, ¿de acuerdo? Y eso impide que todo lo que está en la parte de afuera empiece a dispersarse. Es una manera de proteger la mascarilla quirúrgica, pero ya ustedes saben que la vida media es más corta. Con relación a la N95, de protegerla, totalmente de acuerdo con Moji, o sea, lo importante no es manipularla, lo máximo, la vida media puede estar entre 8 a 12 horas, que es lo que estamos recomendando. Utilizar una mascarilla por fuera para protegerla. Lo que pasa es que cuando usted respira, o sea, cuando usted exhala en una forma directa, que ahí por eso la mascarilla quirúrgica lo puede proteger, pero cuando usted inhala en una forma así o en forma de arriba hacia abajo, no en forma directa. Entonces, si uno se pone la mascarilla, siempre va a estar descubierta la parte externa de ella y va a seguir contaminando mi mascarilla N95. Entonces, por mucho que yo ponga una mascarilla por fuera de la N95, voy a tener la parte de afuera que está el filtro de la N95 se va a contaminar. Si usted no tiene una buena manipulación, se puede contaminar allí. Por eso el uso de la careta o la protección ¿cómo se llama?, de plástico,
porque cuando usted hace algunos procedimientos que puedan generar aerosoles o microaerosoles, puede que la mascarilla N95 a veces no lo pueda proteger del todo. Y muchas veces por eso entonces tenemos que utilizar el protector sobre la mascarilla N95, pero totalmente de acuerdo con Moji. Si yo voy a utilizar la mascarilla N95, es puesta durante todo mi turno, no manipularla y durar 8 horas a 12 horas con ella. Y si me la voy a quitar, hasta ahora reutilizarla no está totalmente recomendado, solo tendríamos que mirar, pero no la utilizaría con una mascarilla quirúrgica arriba. Doctor Wilfrido, buenas noches. Nos llega una pregunta Me parece. frente a los pediatras que están en el servicio de urgencias y hospitalización en muchas entidades. ¿Deberían usar en primera instancia tapabocas convencional o mascarilla N95? Claudia, creo que ya respondimos esa pregunta, ¿no? Sí, ¿O Moji? sí. La idea de que estábamos hablando ahorita, doctor Daniel, es que cuando estamos en fase de circulación del virus y que cualquier persona con síntomas respiratorios o cualquier niño con síntomas respiratorios o neumonía sobre todo, o neumonía viral con características que uno pues presume que puedan ser de origen viral, debería ser manejado como posible paciente que pueda tener COVID. Entonces, la idea con estos pacientes es, si usted va a hacer procedimientos generadores de aerosoles y que están descritos, debería usar las recomendaciones de protección, de los elementos de protección personal. Si no, igual, yo les quiero hacer como una anotación y es que se nos ha olvidado, o sea, esto de COVID fue un jalonazo para prevención de infecciones. Siempre que un paciente llega, siempre que llega con un síndrome respiratorio, con una neumonía, debe entrar con un aislamiento que es sindromático. Y el aislamiento sindromático para neumonía es gotas y contacto hasta que no sepamos exactamente de qué se trata. Entonces, el recuerdo es, siempre que viene un paciente con neumonía, usted tiene que hacer gotas y contactos, o sea, tiene que entrar con la mascarilla, tiene que entrar con guantes a examinar a ese paciente. Eso ha sido así, no ahora, no en era COVID, ha sido así siempre, sino que a veces nos lo pasamos por alto. Y siempre la higiene de manos. O sea, yo quiero que quede súper claro que nada hacemos usando un muy buen tapabocas y una buena mascarilla si no vamos a hacer higiene de manos después de que estamos en contacto con el paciente que tenga una sospecha. Aquí, perdóname, Daniel, tengo no es una pregunta, me habla una alergóloga inmunóloga y me comenta que los pacientes se pueden presentar con síndrome hemofagocítico, si los de ingreso a UCI hay reportes, Wilfrido lo mencionó, sí, estos pacientes se presentan con un fenómeno inflamatorio muy marcado, que es básicamente el componente principal de los niños que han ingresado a UCI por coronavirus, que les recuerdo, son los menos. O sea, en realidad, lastimosamente para los adultos, el problema de COVID ha sido muy fuerte para ellos. En niños ha tenido todavía, no es muy claro por qué, no es muy claro, pero ha tenido un comportamiento benévolo, pero sí, se pueden presentar como un síndrome hemofagocítico, de hecho tienen marcadores inflamatorios muy marcados, los niños que se complican, que tienen mucha gravedad en las unidades de cuidado intensivo tienen niveles elevados de ferritina, tienen fibrinógeno consumido, tienen interleuquinas altas. Sí, esto es lo que habló pues un poco el doctor Wilfrido de una tormenta inflamatoria, una tormenta de citoquinas y pueden llegar a presentarse de esa manera con hipoalbuminemia, hipoproteinemia en los casos pues graves de cuando ingresan pues a la UCI. Claudia, el doctor Iván Felipe que no se puede conectar y tiene o sea, un comentario que mira, le han escrito y no lo puede expresar porque se salió de la transmisión. Es que primero aclarar que los niños tosen y que porque tosa no quiere decir que produzca aerosoles. Yo tengo que, sí, claro, tengo que inducir esa tos para que esas gotas se conviertan en microgotas y eso tiene que ser un esfuerzo muy importante de la vía aérea, una manipulación porque normalmente entonces tose y no es que va a producir aerosoles y no es que todos vamos a tener el 95 por eso. Entonces eso es importante aclararlo. Si tengo que hacer una manipulación de la vía aérea que de una forma forzada genere una tos que se produzcan, en vez de gotas, se produzcan partículas más pequeñas. De Pues pronto aprovechando Sigue. no, una maniobra que de pronto no se tiene, que se está haciendo mucho para el manejo de COVID, que es la pronación.
La pronación es una maniobra generadora de aerosoles, entonces para que lo tengan en cuenta, por favor. Listo. Bueno, pasando por aras del tiempo, no puedo responder todas las preguntas porque en realidad son muchas, pero sí quiero, teniendo en cuenta que los lineamientos sobre vacunación salieron ayer, que el doctor Mujica nos diga básicamente qué hay respecto a vacunación en esta era COVID. Dos cosas así para recordar. La primera es que nos alineamos a lo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pues nos recomienda. Con base en eso se generó el lineamiento que ayer es un pre-pro y hoy en día tocó recogerlo y tocó esperar para mañana que salga el definitivo. Y por tanto, dos cosas así. Una es que si yo tengo una mamá COVID positivo y que tengo una mamá en estudio, nos recomienda la OMS que esa mamá se difiere la vacunación. En ese bebé se difiere la vacunación. Mamá positiva, el bebé en contacto con esa mamá positiva, el bebé en descarte. Así yo le tome la prueba al bebé, que fue lo que se logró. Pero si el bebé es negativo, con mayor razón, pero va a estar en contacto con esa mamá, esperamos la parte de cuarentena y decidimos la vacunación. En lo que dice la OMS, si en una casa hay COVID, si una mamá es sospechosa y el bebé indirectamente es sospechoso, yo espero que pase la cuarentena y decido la vacunación. Otro concepto importante es que se estaba inicialmente antes de la fase de contención y que estamos en este híbrido y ahora la mitigación estamos haciendo, primero seguimos igual, no demanda inducida. Un niño llega eventualmente por una consulta prioritaria a un sitio y le toca vacunación, sin problema, están los centros de vacunación disponibles. Entonces, eso está muy claro. Si el niño se tiene, por ejemplo, en Bogotá y en muchas de las capitales, a los niños se tienen cohortizados, se sabe cuál va a cumplir vacuna, cuál tiene riesgo, y lo que se está haciendo es que se le hace un llamado, y ese llamado se concerta como, básicamente se mira si hay COVID en la casa, qué condiciones están. Si el niño está completamente sano y definitivamente es un niño de riesgo, se hace una visita extramural por su vacunación de la entidad territorial o por su DAPB, que se generan las personas extramurales y se van con todo su equipo de protección personal, van a la casa y en esa casa se hace la vacunación que es básicamente programada en casos muy puntuales. Entonces, no demanda espontánea, no demanda inducida, es decir, el que llegue espontáneamente y básicamente extramural en casos muy puntuales. Eso fue una gran discusión porque la mayoría de expertos dicen, pase que espere esta pandemia y se vacunan. Entonces era la preocupación. Otro grupo como España y como Italia dicen, no queremos saber de vacunación, esperemos que pase todo esto y retomamos la vacunación. Nosotros acá fuimos como más o menos conservadores, vamos a ver qué pasa, esto es dinámico, pero en este momento, en conclusión, el recién nacido no se puede ir sin vacunación si es un niño sano sin problema, pero un niño con sospecha en la mamá o con positivos espera que pase la cuarentena para la vacunación. Ese es el resumen. Moji, Muy ¿puedo hacer bien. una pregunta, Moji? Contame. De pronto, ¿qué podría ser, por ejemplo, México, que ahorita está teniendo también brote de sarampión y COVID? ¿Qué hace con esos niños? ¿Sabes ¿Qué qué hacen? dijeron ellos? Claro, eso lo ¿Qué dice la dijeron? OMS. Entonces siga vacunando y de hecho revisamos la literatura de A México y partir de los México, 6 meses. A claro, partir de los 6 completa, meses. claro. Nosotros aquí recuerdan que tuvimos la dosis cero, entonces la dosis Sí. cero, la idea de colocarlo. Una de las preocupaciones del equipo de la OMS y OPS era que nos tocó directamente hablar con ellos y decir, consensuar. Nos dijeron, miren, nos preocupan dos cosas. Uno, que no sabemos las características del virus. Dos, no sabemos cómo se va a comportar y más cuando tenemos un Sí, virus vivo. Entonces, si colocamos una sí, vacuna de virus vivo, y eso fue con la BCG, si bien la BCG ustedes bien que hay unas líneas de investigación que pueden sí, eventualmente en estudios y que protege o no contra el COVID, por la respuesta que da, entre comillas, puede generar protección, no se sabe. Nos decían, puede ser ambivalente. Entonces nos dijeron, sí. si una mamá dijo hepatitis B y un bebé va con hepatitis B, con un COVID, así sea que tenga COVID, vacúnelo para hepatitis B, póngale la inmunoglobulina. Eso sí se quedó. Pero si es un bebé que usted puede esperar, porque no sabemos cómo se comporta BCG, esperemos mejor, difiera todo y lo vacune. ¿Por qué razón? Ellos decían, mira, si ahora mismo en este momento que estamos tan cruciales, a un bebé tiene un evento adverso, eventual, un Sí, no ESAVI, podemos saber enseguida se eso. lo van a atribuir a la vacuna o puede ser el No, COVID. total. Entonces, mejor dejar las cosas claras y esperar que pase esto y se vacunan específicamente los que estén sanos. Ok. México tiene que Listo, pues. priorizar. Sí, No sé cómo será, pero tiene que priorizar. Y la OMS dice dos veces seguir
Si no va a tener un brote, siga vacunando y haga todo lo que tenga que hacer para que no tenga dos problemas al tiempo, que no es nuestro caso. Seguimos certificados para sarampión. Ok. Listo, por último, bueno, nos dieron 10 minutos más para el webinar. En realidad son muchísimas preguntas. Yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hay un módulo de coronavirus donde van a estar estas charlas, pues estos webinars que se están haciendo, que se van a seguir haciendo todos los miércoles a las 7:30. Dentro de 8 días va a haber un nuevo webinar. Y también vamos a estar colgando algunos documentos y vamos a intentar que muchas de las preguntas que hoy se hicieron y que no pudieron ser respondidas vayan a estar también reflejadas en el contenido de estos documentos. Quiero hacer una pregunta también que fue muy perseverante respecto al diagnóstico, a las pruebas rápidas, a las serologías. Preguntan, voy a responder algunas de ellas, preguntan cuántos están demorando los resultados. Ustedes saben que tenemos resultados incluso demoras de 5 o 7 días, o sea, por más de que han estado trabajando, los resultados sí se han estado demorando. La idea es que esto pueda cambiar ahora, que las pruebas pueden hacerse en otras instituciones, pues esa es la esperanza que tenemos todos, que ahora que se ha descentralizado un poco esto y que ya se ha autorizado a algunos laboratorios, se puedan hacer pruebas más rápidas. Preguntan sobre la serología en la fase aguda. Wilfrido lo mencionó, o sea, un paciente que acaba de empezar con síntomas, probablemente las pruebas rápidas de anticuerpo no van a ser la prueba ideal para estos pacientes, sigue siendo la RT-PCR, la prueba, el gol estándar para confirmación de la infección. Y de igual manera, si el paciente ya lleva mucho tiempo de síntomas, si el paciente ya está en una etapa crítica y ya está más allá, ya ha pasado la etapa pues, de excreción viral, probablemente la RT-PCR pueda ser negativa. Entonces hay que saber muy bien en qué momento se debe tomar la prueba, conocer que son pruebas serológicas que pareciera que se empiezan a elevar entre el séptimo día de vida, algunos hablan del quinto, séptimo día de vida, pero si usted la toma en el quinto, la sensibilidad de la prueba va a ser mucho menor, y que una prueba negativa de anticuerpos no te va a descartar la infección. Puede llegar a ser digamos una prueba rápida, un resultado rápido mientras llega el resultado de la PCR, porque muchos me preguntaban, ¿para qué tomo una prueba rápida que si me sale negativa no me va a decir nada? Pues es más para que usted pueda tomar decisiones, sobre todo frente a aislamiento, frente a contactos, cuando tiene ese paciente que pueda tener una de estas pruebas positivas. No sé si alguna otra cosa respecto al diagnóstico, o sea, las pruebas de diagnóstico en estos pacientes, si haya que agregar algo más. Hay una pregunta para los tres si responden. En niños hospitalizados en UCI con diagnóstico alterno por Juan Elviral o Pina Ray, en un hospital de referencia donde se cumple el criterio de toma de muestra en escenario 3, ¿se hace prueba serológica antes de la PCR o cuál va a ser la directriz ahora en fase de mitigación? Moji, tú primero y después. Yo puedo decir, o sea, si usted tiene un paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, hay artículos que hablan de coinfección, incluso hasta en 40% de los pacientes, pues son series de casos, son pocos pacientes, pero es parecido a lo que nos pasa con otros virus, nos pasa con influenza, nos pasa con virus incitial, o sea, nos pasa con otros virus hoy. Si usted tiene un paciente que ingresa a UCI y usted necesita confirmar la prueba a tomar en ese paciente, es una PCR. O sea, siempre va a ser una PCR en el paciente pues que usted sospecha la infección. Las pruebas rápidas pareciera que su utilidad va a ser sobre todo poblacional, o sea, sobre todo en salud pública. Vamos a saber cuál es la seroprevalencia. Sí, quizás va a servir, lo que se piensa es que puede servir, pues, saber que tiene anticuerpos que le dio y que puede salir otra vez a trabajar, aunque acuérdense pues que sí puede haber la posibilidad de reinfección incluso por otro virus, pues porque esa pregunta es muy frecuente. Quiero hacer una aclaración sobre la excreción viral, ¿sí? Hay estudios que hablan, la mayoría de pacientes o el periodo de excreción viral dura 14 días en la mayoría de pacientes, pero hay pacientes que se han estudiado, hay estudios de cinética del virus en que la excreción puede durar incluso hasta 36 días, ¿sí? Muy larga, incluso lo que se estima, pues, o lo que se generaliza es que puede ser entre 14 y 28 días. Entonces, de allí que si usted termina una fase de aislamiento, no es soy libre, ya puedo salir, tocar, hacer, sino que también respetar como el autocuidado y el cuidado de los demás, porque no sabemos hasta qué punto pueda seguir ocurriendo excreción viral.
pareciera que los pacientes con síntomas son los que tienen excreción viral más prolongada que los pacientes asintomáticos, ¿sí? Eso es como lo que se ha mostrado frente a la cinética del virus. Y ¿Puedo un mostrar comentario al respecto. la diapositiva? Nada más Sí, perfecto. la diapositiva. Muéstrala, porfa, y la Exacto. refuerzas. Yo, mientras tanto, comento lo de la excreción viral y por eso es importante cuando se estaba haciendo la criterios de curación, Estamos ahí. en términos ideales. ¿Puedes colocar la diapositiva tuya otra vez, Wilfrido? Entonces, los criterios de curación incluyen esto, la parte clínica, disminuido los síntomas, disminuido la tos, pero lo importante también es que uno debería, idealmente, en términos ideales, tomarle prueba, los coreanos toman 2 pruebas con 24 horas de diferencia y dicen que es Sí. negativo. En este caso, nosotros se prioriza, y eso lo dice el consenso, básicamente personas que tengan alto riesgo o personas que tengan, como no, trabajadores de la salud o personas que tengan una condición especial, es que se les hace la prueba. Eso quedó en el consenso de ASIN y eso es lo que dicen a nivel de los protocolos internacionales. Nosotros hoy en día tenemos criterio de curación básicamente con los síntomas, pero importante también lo que dice la OMS, 14 días después de usted haber disminuido y estar en la casa o estar con los síntomas agudos, usted debería estar 2 semanas después, que básicamente es el periodo de curación. Wilfred, le doy la palabra. Sí, no sé si están viendo la diapositiva y esto también tiene que ver con la excreción viral, lo que estaba diciendo Claudia. Miren que puede llegar hasta 21 días y eso y sigue todavía, puede ser algunos reportes hasta 28 días, otros 30 días, que por eso más o menos uno tiene que, después que la persona tenga, entre comillas, curación clínica, seguir en aislamiento 14 hasta 21 días después. Pero que miren que la excreción todavía sigue hasta después de ese tiempo, ¿no? Ahí, Wilfred, para comenté lo de la terminar, infección. nos hacen la pregunta, ¿cuántos días después se considera criterios de alta o paciente curado? Entonces, 28 días, respondiendo a lo que dice el doctor Wilfrido. 14, 21 hasta Criterios de sí, o sea, criterios de alta hospitalaria. Aquí vuelvo y les digo lo que les mencioné antes. Usted está manejando una enfermedad y no el virus, ¿sí? Los criterios de alta son definidos por lo que hacemos en el día a día con los pacientes. O sea, no se deberían quedar pacientes asintomáticos hospitalizados. No debería quedarse un paciente hospitalizado esperando una PCR o una confirmación, ¿sí? De la infección. O sea, los criterios de alta son los mismos que manejamos para niños con otras enfermedades y otras infecciones, igual que los criterios de hospitalización. O sea, ¿quién debería ser hospitalizado? Incluso individualizar en aquellos que tienen factores de riesgo, porque puede ser, es que tiene coronavirus, pero tiene una cardiopatía, pero el niño está perfecto. Si usted puede hacerle seguimiento ambulatorio, hágaselo, porque no nos podemos encontrar con que factores de riesgo igual hospitalización y antes vamos a exponer a ese paciente a un ambiente hospitalario que puede ser, incluso puede generar otras consecuencias peores para el paciente. Entonces, en criterios de hospitalización sigue siendo claro el neonato, ¿sí? El neonato que llega con fiebre o el neonato que llega con neumonía, porque son los que se nos complican. Incluso los menores de 3 meses podrían entrar dentro de ese espectro de criterio de hospitalización. Aquellos que tienen factores de riesgo, pero que tengan una presencia, o sea, no olvidarnos de la clínica del paciente, y que requieran oxígeno que no pueda ser manejado en casa. La idea es que no sea COVID como tal, coronavirus, es la indicación de hospitalización, sino que sean los criterios clínicos que nosotros manejamos usualmente. Que quede claro, Claudia, es que la excreción o la diseminación puede seguir, pero eso es para que usted mantenga el aislamiento, pero no necesariamente tiene que estar hospitalizado, ¿de acuerdo? Okay. Exacto. ¿Y quedó claro? Sí, Se señor. tiene que seguir el aislamiento hasta 14 y algunos dicen seguir hasta 21 días, dependiendo cómo sea, pero no necesariamente tiene que estar hospitalizado. Perfecto. Yo creo que se Hay está una acabando, pregunta, ¿cierto? doctor, sí, Sí, señor. bueno, No, doctor, la pregunta, Daniel, qué pena, Daniel. Hay una pregunta frente a la infección y reinfección. Quisiera saber, ¿una persona que sufre de coronavirus se vuelve a infectar o ya genera anticuerpos que impiden un nuevo contagio? responde, ya eso hablamos. Tú me ayudas. Lo que se ha Dale, visto con el coronavirus, normalmente con los otros coronavirus es que puede durar hasta 2 años. Uno sí. usualmente tiene IgM, IgM lo tiene entre los primeros 14 días, luego tiene la IgG, hablo de los otros coronavirus, que pueden Sí, durar más o menos 2 años. Lo que se ha visto sí. con esto, y faltan todavía más estudios, es que aparentemente uno tiene una fase de IgM que lo da con el tiempo. Entonces, de pronto, lo de reinfección no se ha confirmado todavía. Lo que sí es que uno tiene una protección que puede ser temporal, como todos los coronavirus lo dan,
y nos falta todavía más estudiar al respecto. Entonces, esa protección que te la da, básicamente te la da por anticuerpos, y Wilfrido lo explicó muy bien. Sin embargo, no nos garantiza que uno se pueda reinfectar, depende de muchos factores. Sin embargo, hay una protección que te la da por cierto tiempo. Sí, sí, lo que mencioné en la conferencia, que el MERS puede tener un inicio mucho más temprano de la producción de anticuerpos que el SARS, que es un poco más tardío, pero que lo que se ha visto en los estudios previos, como dijo totalmente Moji, como dije también en la conferencia, en los estudios de pacientes en seguimiento de SARS-MER, ha estado la presencia de anticuerpos hasta los 2 años. Con este virus nuevo, o sea, no sabemos, se puede de poco extrapolar que puede ser lo mismo, pero no sabemos todavía hasta cuándo pueden tener la protección, o sea, que puede haber una posibilidad de reinfección, es una posibilidad. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, sí, pero es una pregunta incluso muy controversial y creo que es importante que la hagamos, Daniel, más bien haciendo una claridad. Tratamiento, sí, tratamiento para COVID, hidroxicloroquina, lopinavir, Wilfrido lo mencionó. ¿Cuál es la teoría? O sea, ¿cuál es la teoría sobre la cual se plantean estas opciones terapéuticas? Hasta el momento no conozco, no sé si ha salido el día de hoy un estudio en niños específicamente de tratamiento, lo que hay es algunos en adultos, ¿sí? Hay muchos ensayos clínicos que están corriendo en este momento que nos van a dar una respuesta sobre esto. Nosotros en el consenso definimos sugerir unas opciones de tratamiento para el paciente grave precisamente porque la evidencia no es muy fuerte, ¿sí? Pareciera que hidroxicloroquina es una de las que puntea como que pudiera ser usada, pero en realidad tenemos que ser sinceros y es que la evidencia no es suficientemente fuerte para recomendarla pues como un tratamiento para todo el mundo. Hay una pregunta frente al No, tratamiento con antes, hidroxicloroquina profiláctico en el personal de la salud. no, no. Bueno, antes que le doy la palabra a Moji, pero algo que tiene que quedar muy claro es que, por ejemplo, a pesar de que muchas de las complicaciones por la respuesta inmune y por la tormenta de citoquina, el uso de esteroide, nada. O sea, no usar esteroide para esto. O sea, si usted quiere usar el esteroide, que hay otra publicación que salió en adulto con metilprednisolona, pero que realmente la indicación exacta para COVID no era, sino para estadios tardíos del SRA, ¿de acuerdo? Pero esteroide, nada, porque igualmente se ha visto aumento de la mortalidad. Esos son estudios que fue con ribavirina y, por ejemplo, lopinavir, ritonavir en los inicios del MER y SARS, pero esteroides no. Y con lo que está diciendo Claudia de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, realmente los estudios en pediatría y en adulto también no tienen un buen nivel de evidencia. O sea que si usted va a utilizar estos medicamentos en un paciente grave, acuérdense que hay que hacer un tratamiento compasivo, que es lo que llamamos. O sea, frente a esto, no sé, no tenemos nada, ha resultado en tal parte de eso, que es un tratamiento compasivo, pero que tenemos que ojalá entrar en algún estudio, un ensayo clínico que podamos determinar las características de los pacientes y después mirar realmente lo que hicimos. Pero hasta este momento una recomendación que le digamos de tratamiento, no. No sé si Moji ¿Qué tiene opinas algo. de oseltamivir? Esa es otra, muy bien tus comentarios, no nada que agregar. Ah, Sino oseltamivir. claro, en este momento, fíjate que estamos en fase Sí, sí. aguda de pico Sí, de influenza, epidemiológico, entonces claro, tenemos un claro. criterio que los niños que entran a la unidad, antes de tener el COVID, el reporte, Sí, usualmente tomamos muestra, notificamos, iniciamos el tamivir por ir a grave inusitado, sí. porque mientras tenemos el reporte de influenza, fíjense ustedes que hace parte de los criterios de manejo. Entonces me preguntaban, ¿no? ¿Y qué es que en Estados Unidos, en China usaron y en Japón y en Corea usaban el tamivir? Y usted ve que sí, muchos de los adultos lo usaban de forma inicial, pero la idea es que si yo tengo la opción de hacer el descarte, pues se lo quito. Pero Claro, es pensando que total. entró con una grave inusitado y en ese momento tenemos, no se nos olvide, influenza. Y esa es parte del Sí. manejo de influenza, el paciente que entra por una grave inusitado a la unidad. Sí, y uno tendría que empezarlo y no es, o sea, y no, el hecho de que no tenga la prueba no quiere decir que no lo empiece. Entonces lo empezamos y Claro, cuando usted tenga los resultados, pues listo, si es negativo, lo quitamos. Está bien. perfecto. Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que por último recordar, Algo final puedo decir, dos conceptos Algo finales, final. dos cositas. sí, sí, El, el, dale, el, Juan. eh, el Ministerio de Salud tiene, en este momento, aunque pasamos a la fase de mitigación, tiene
4 puntos básicos y que son las estrategias que nos sirven a todos. Y creo que nos sirve a todos por esto. Por un lado, se dice que estamos en minimizar la transmisión. Entonces, seguimos nosotros recomendando nuestro autoaislamiento, estamos en cuarentena, ojo, que seamos muy juiciosos. Y con eso de minimizar la transmisión, hacemos que, por un lado, detectamos a los que pueden ser positivos y hacemos la contención respectiva con toda la parte de aislamiento, autoaislamiento de la parte de los contactos. Entonces, ahí fíjense que van un primer criterio. El segundo mensaje es proteger a los grupos de riesgo. Entonces, los niños hacen parte de los grupos de riesgo porque sabemos que son los que de pronto siguen transmitiendo a los adultos y a la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que seguir en la parte de aislamiento de nuestros niños y que sigan en cuarentena en casa, porque si nosotros los tenemos en contacto, si no los tenemos expuestos, tienen la menos probabilidad de contagiar a nuestros adultos y a la gente con riesgo. Y sabemos los de riesgo, ya lo hemos dicho, adulto mayor, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, todo lo demás, y inmunocomprometidos. Lo de fortalecer las capacidades, eso es el cuarto punto y el cuarto mensaje. Ustedes saben que es muy importante. Nosotros, como en nuestras instituciones, nuestra IPS, nosotros tenemos que estar muy pendientes, que es muy difícil, eso lo veíamos hoy, que las unidades de pediatría se adapten para los adultos, porque hemos visto que a nuestros niños de pronto les va bien y de pronto estamos preparados para recibir los niños y eventualmente llegar a un momento. Pero los adultos, ustedes saben que es el gran problema y el 5% de los adultos que se afectan de forma crítica, la mitad requieren cuidado intensivo. Entonces nosotros generamos la parte de capacidades y yo no digo solamente a los que van a cuidado intensivo, sino a la forma como estamos cortizando a los que se hospitalizan y eso que comentó Claudia y comentó Willy inicialmente, era cómo llega un paciente, cómo lo estamos distribuyendo, cómo hacemos para que no se contamine toda la institución. Entonces, eso de generar la capacidad y de fortalecer lo que tenemos es muy importante. Eso creo que el mensaje final. Por último, yo sé que este mensaje final, sí, es una recomendación a todo el personal de la salud. Eviten la sobreinformación. Y llega demasiada información, estamos sobresaturados y tanta información ejerce un efecto negativo porque al final no sabemos ni qué leer, ni cómo leer, ni dónde leer, ni a quién creer. Entonces, traten de consultar siempre canales oficiales. El Ministerio tiene canales oficiales, el Instituto Nacional de Salud, algunos hospitales, la Sociedad Colombiana de Pediatría también, la Sociedad Colombiana de Infectología y el consenso que se va a estar actualizando constantemente porque evidencia sale todo el tiempo. Recuerden higiene de manos, recuerden medidas de protección. A veces hay un concepto de que los niños no pueden usar tapabocas. Yo he visto niños en quimioterapia de 1 año que usan un tapabocas, una mascarilla y no se la quitan y son los más juiciosos usándola. O sea, quítense la tara mental de que ellos no pueden usar tapabocas. Eso evitaría un poco que ellos también estén diseminando goticas por toda la habitación que usted va a estar entrando pues en ese entorno. Trabajen en equipo, prepárense, manténganse claros y recuerden, en etapa de circulación, respiratorios, no respiratorios y traten de que así se maneje tanto en urgencias como en hospitalización y en unidades de cuidado intensivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, al doctor Wilfrido, a la doctora Claudia, al doctor José Alejandro, al doctor Iván Felipe, que nos va a acompañar dentro de 8 días también. Gracias por su participación. Recuerden conectarse en los canales de la Sociedad de Pediatría, en el botón COVID-19. Ahí están los webinars y los documentos que el panel de expertos están colocando todo el tiempo para mantenernos informados. Y muchas gracias por su participación durante esta noche.